como era mi trabajo antes del COVID. Mis principales funciones eran dentro del hospital y trabajaba en el fortalecimiento de la adherencia de los pacientes viviendo con VIH. De igual forma, le brindaba apoyo u orientación en cualquier otro procedimiento que ellos necesitaran realizar dentro del hospital. Realizar búsquedas de riesgo y abandonos, y lo hacía de la siguiente forma. Primero, una solicitud a mi compañero Gerson Castillo, que es el digitador, el cual me entregaba el día lunes un listado de pacientes donde aparecían como riesgo o abandono. Entonces, basándome en ese listado, comenzaba o iniciaba yo mi búsqueda, ya sea por medio de teléfono, y si no me contestaban el teléfono que habían dejado de contacto, pues lo hacía por medio de su dirección domiciliar. Me tenía que desplazar hasta aquellos municipios como de municipios, cantones o caseríos, donde aparecía la dirección exacta del paciente. Como es el ingreso a la plataforma de alertar, también la depuración de datos en cuanto a personas fallecidas, usuarios en riesgo, usuarios en abandono, que es comúnmente la limpieza que se le hace a la base para mantenerla. Yo trabajo desde el 2016 en el Hospital Nacional Dr. Mario Caterino Rivas. Me desempeño como promotora de adherencia. Este hospital está ubicado en Cortés. Atendemos el 20% de la población con VIH en el país. Nosotros lastimosamente estamos en el departamento que ha sido más golpeado por el COVID. Tenemos la tasa más alta de contagios y al igual la tasa más alta de mortalidad. Pues mi día a día era normal, transcurría totalmente tranquilo, hasta que se reportó el primer caso de COVID en el país. Desde ese entonces, pues el uso de mascarillas diario, el uso de alcohol gel, guantes, uso de gorritos para incluso protegernos el cabello, ha sido parte del día a día. Ahora nos dedicamos tal vez 5 minutos para desinfectar las áreas de trabajo antes de comenzar, el preocuparnos no tocar nuestro rostro. Todo esto ha venido a cambiar el panorama y la dinámica que teníamos de normalidad en nuestro trabajo. El temor es constante. Al principio había mucho estrés y mucha ansiedad porque teníamos que ir todos juntos en el transporte, pero poco a poco el panorama ha cambiado y entre todos nos cuidamos y ahora pues cada uno toma sus medidas de bioseguridad y eso hace que nos sintamos un poco más seguros. Al inicio de la actual pandemia, pues lo primero que cambió acá es la ausencia de personal. Fueron suspendidas varias compañeras, entonces ya el equipo quedó bastante reducido, lo cual significa que había que acoplarnos para brindar apoyo en actividades de atención de llamadas, y actualmente se está trabajando en lo que es por llamada telefónica, ubicación del paciente y para hacer envíos o que ellos puedan venir a recoger su medicamento acá fuera del hospital. Bien, inicialmente al principio de la pandemia, cuando se empezaron las restricciones de movilización, pude notar cómo la cantidad de pacientes que acudían a consultas disminuyó de forma considerable. Por esa razón, tomé la decisión de adaptar la atención hacia los pacientes. Inicialmente empezamos a llevarle los medicamentos hasta la puerta de su casa luego de nuestra jornada laboral. Poco a poco eso se fue volviendo parte de nuestro día a día de trabajo. Actualmente les llevamos los medicamentos hasta sus casas y aprovechamos cada uno de estos viajes para llevarles la atención que anteriormente se les brindaba dentro del hospital, ahora hasta la zona de su residencia. De igual forma, apoyamos a los pacientes que han abandonado su tratamiento. Se ve lleno de retos, lleno de nuevas formas de atención. Tenemos que buscar nuevas maneras de ayudar a nuestros usuarios, protegiéndonos también nosotros como personas que trabajan en un servicio de salud y también protegiendo la salud de nuestros usuarios. Tenemos que aplicar nuevas formas de atención, tomando medidas de un sano distanciamiento, pero sobre todo poniendo un poco de humanismo, calidez y calidad para que el usuario no se sienta ni discriminado, ni solo, y mucho menos apartado del SAI que tanto los cuida.
para el inicio de retomar labores, se podría decir, ya encaminados a la normalidad, pues hay que acordar nuevas estrategias de trabajo. En cuanto a la nueva atención de paciente, hay que recrear también un nuevo circuito de atención. Las lecciones que he aprendido durante este cambio de vida, gracias a la pandemia de COVID-19, han sido múltiples, pero una de ellas es que la vida no tiene una línea y que somos de constantes cambios y no siempre estamos preparados para ellos. El COVID nos ha venido a enseñar que como seres humanos estamos en una situación muy frágil y sobre todo nuestro sistema de salud está mucho más frágil. También nos ha enseñado que como seres humanos tenemos la capacidad de enfrentarnos a muchas cosas y que si nos unimos podemos lograr nuestras metas. Nos enseñó que no es necesario estar juntos para sentirnos apoyados o sentirnos parte de una comunidad. Creo que a partir de ahora veremos la vida de una forma diferente. Una de las principales cosas que ha dado como resultado de la pandemia es que hemos podido conocer de primera mano las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. He sido testigo de la difícil realidad de muchos de ellos y esto me ha permitido sensibilizarme más hacia ellos. Quizás una de las cosas principales que he aprendido es la importancia de adaptar la atención hacia cada uno de los pacientes según sus necesidades. Uno de los casos que más me llamó la atención y más me impactó fue el de una paciente no vidente que vivía en un área rural a 5 kilómetros de la carretera principal. Cuando llevé su medicamento sentía que nunca llegaba hasta su lugar de residencia. La carretera no era pavimentada, era una carretera de tierra.